Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Pedimos, Señor, que hoy, conforme la estudiamos, Señor, que tú, Señor, nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos convence a cada uno en nuestros corazones de la verdad de tu palabra. Y pedimos también, Señor, que nos ayudes a poner por obra lo que aprendemos de ella. Ayúdame a mí, Señor, a predicar tu palabra fielmente. Y gracias te damos, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias a la primera carta del apóstol Pedro, la primera de Pedro, capítulo 3. Y vamos a seguir nuestro estudio de este libro escrito por uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, uno de los que estaban más cercanos a él durante su ministerio aquí en este mundo. Primera de Pedro, capítulo 3. Y vamos a empezar hoy en el versículo 8. Dice así: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. El título del mensaje el día de hoy es Manteniendo la unidad de la iglesia. Esto es algo que deseamos hacer, mantener la unidad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Las últimas 3 semanas, hemos hablado acerca de el matrimonio y acerca de unos mandamientos del Señor a las mujeres en el matrimonio. Y luego, la semana pasada, unos mandamientos del Señor a los esposos en el matrimonio. Y ahora el Señor concluye esta sección hablando de nuestra amistad con otros creyentes en el Señor Jesucristo. Cuánta división, cuánto pleito, cuánta discordia existen hoy en las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Y esta no es una situación nueva, sino que una que ha existido desde los días de la iglesia del primer siglo. Y vemos diferentes situaciones en la vida del apóstol Pablo, por ejemplo, hombres que de adentro de la iglesia oponían a la enseñanza del apóstol Pablo y no recibían las cartas del apóstol Pablo. Estos hombres causaban división. La Biblia nos exhorta a procurar vivir en armonía como iglesia local, con nuestros hermanos en Cristo en la iglesia local.
promoviendo la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, somos como muchos granos individuales molidos y con ellos un pan se hace, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero cada uno de nosotros es como un grano individual y cada uno de nosotros es diferente, distinto el uno del otro. Y Dios da diferentes dones a diferentes personas en su iglesia. Pero Dios nos une en Cristo, porque Cristo murió por nosotros y resucitó. Nuestra identidad principal se encuentra en el Señor Jesucristo, y unidos a Él podemos buscar armonía en la relación que llevamos con nuestros hermanos en el Señor Jesucristo. También nos enseña a buscar una amistad pacífica con los hermanos de otras congregaciones. Reconocemos que no todo lo que se llama iglesia en nuestra época en realidad es iglesia, y que se necesita discernimiento para diferenciar entre los cristianos verdaderos y un cristianismo falso y no bíblico. Pero el tema de hoy no es este discernimiento que necesitamos, sino nuestro enfoque hoy es en el amor que debemos tener para con nuestros hermanos en Cristo. Es la voluntad de Dios que nos amemos unos a otros en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la voluntad de Dios, que nos amemos unos a otros. Vamos al libro de Juan para ver varios versículos. Juan trata este tema, o pudiéramos decir que el Señor Jesucristo trata este tema repetidas veces en el libro de Juan. Juan capítulo 13 y el versículo 34. Para empezar. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Y deseamos en nuestra iglesia cultivar un lugar donde el seguidor de nuestro Señor Jesucristo es amado. Y personas que vienen de afuera pueden gozar de la expresión de nuestro amor hacia ellos. Debemos estarnos preguntando cada uno, ¿cómo puedo yo expresar amor a mis hermanos en Cristo? ¿O cómo puedo yo expresar amor a un visitante que llega a la reunión? ¿Cómo puedo yo expresar el amor de Cristo? 15, Juan 15 y el versículo 12. Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Y luego brincando al versículo 17. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Ahora vamos a brincar al libro de Romanos y el capítulo 12. De hecho, en esta semana vamos a, con el favor de Dios, empezar nuestro estudio de Romanos 12 el miércoles.
en nuestro estudio del libro de Romanos. Ya vamos por el capítulo 12, gracias a Dios. Pero hoy vamos a ver 12:17. 12:10 más bien, perdónenme. Vamos a empezar en el 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Es una de las maneras en que mostramos amor, dando preferencia unos a otros. Y también cuando nos saludamos, no saludando así como si la otra persona no te importara, sino con afecto, mostrando amor. Gálatas, capítulo 5. Después de las cartas a los Corintios, encontramos la carta a los Gálatas. Capítulo 5 y el versículo 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Y en este versículo, el amor halla su expresión en el servicio, en el servir unos a otros. ¿Cómo puedo servir a mis hermanos en Cristo? Debe de ser una de las preguntas que nos hacemos. Estos versículos, entre otros, muestran una de las prioridades más importantes de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia: el amor. Jesús revela este mismo deseo cuando ora al Padre por nosotros, justo antes de su arresto y su crucifixión. Jesús ora, ¿sabes qué? Vamos a Juan 17. Jesús ora por ti en Juan 17. Si tú tienes fe en el Señor Jesucristo, si tú perteneces a Dios por medio de fe, si el Evangelio, si Dios te ha redimido con su Evangelio, si tú estás creyendo el Evangelio, si tú tienes la nueva vida que Dios da, Jesucristo oró por ti. Aquí en Juan capítulo 17. Vamos al versículo 20. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí nosotros hemos creído por el testimonio de los apóstoles del Señor Jesucristo. Y luego dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me amaste a mí. Nuestro Señor Jesucristo aquí ora por la unidad de su iglesia, el amor de sus congregaciones para su gloria. Ahora, nuestro texto, y volvemos a nuestro texto, primera de Pedro, capítulo 3,
nuestro texto no contiene la palabra amor, pero está lleno de este concepto. Pedro usa otras palabras para mostrarnos cómo se ve el amor entre hermanos. Y no es la primera vez en esta carta que Pedro exhorta a su audiencia al amor. En el capítulo 1 y el versículo 22 dice: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primeramente, en el versículo 8, el Señor habla de armonía en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Armonía, que es el opuesto de discordia. Armonía, que es el opuesto de conflicto. En el versículo 8 nos manda ser de un mismo sentir. Lo que nos une en nuestro sentir es la convicción de la verdad de Dios. La convicción de la verdad de Dios nos une en nuestro sentir. ¿Qué es lo que nos separaría o nos alejaría unos de otros? Pues es el orgullo, ¿verdad? La arrogancia, el creernos mucho. Esto es lo que ocasiona divisiones y conflicto. Entonces la humildad, no una arrogancia que me convence de mi propia infalibilidad, que yo tengo la razón y tú no. Yo sé mejor que tú no sabes nada. Esto sería algo que ocasionaría división, ¿verdad? Otra cosa que no nos ayuda es una falsa humildad que asume que el otro siempre tiene la razón. Eso tampoco es de mucha ayuda. Sino, lo que necesitamos es la humildad verdadera, que reconoce que solo Dios posee la verdad y que tanto mi hermano como yo la necesitamos conocer tal como Dios nos la ha revelado. Tú y yo necesitamos conocer la verdad de Dios. ¿Quién tiene la razón? Dios siempre tiene la razón. Si yo creo que yo siempre tengo la razón, no voy a poder promover la unidad de la iglesia. Si yo creo que la otra persona siempre tiene la razón, tampoco nos ayudaré, o esa perspectiva tampoco nos ayudará mucho. Ni tú y yo somos el bueno, sino Dios, y solo Dios lo es. Y esto nos ayudará a ser unidos. Cuando consideramos que Cristo y Dios y su palabra siempre tienen la razón y que debemos someternos a la verdad de Dios. Queremos ser unidos en someternos a la enseñanza de la palabra, unidos en la verdad del Evangelio, creyendo que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Unidos en adorar a Dios conforme a las instrucciones de su palabra. Queremos adorar al Señor y entre más lo adoramos y entre más nos acercamos a Dios, también nos acercamos a otras personas que aman al Señor y que desean adorarlo. Unidos en humilde servicio a nuestro Dios. Si tenemos la actitud o la disposición de corazón
de servir a nuestros hermanos. En obediencia a nuestro Señor. Vamos a así promover la unidad de la iglesia. Y si tenemos la actitud de siempre querer que otros nos sirvan a nosotros mismos, pues esto no va a servir literalmente. Y luego dice compasivos, sintiendo una misma cosa, entrando en el gozo y el dolor de nuestros hermanos, como si fueran propios. El Señor nos manda regocijarnos con los que se regocijan y llorar con los que lloran. Mientras vivimos nuestras vidas en comunidad como iglesia, vamos a pasar por muchas cosas. Vamos a pasar por momentos de felicidad y de gozo, y debemos expresar gozo unos con otros en estos momentos. Y luego de repente un ser querido de uno de los miembros de la iglesia va a morir y vamos a tener la necesidad de llorar con la persona que perdió a un ser querido. Debemos ser, y el Señor quiere que seamos compasivos. Nuestro Señor Jesucristo, aunque sabía que iba a resucitar a Lázaro, ¿cómo respondió? Ahí en frente del sepulcro de Lázaro, uno de los versículos más cortos de toda la Biblia nos dice que Jesús lloró. Jesús lloró con los que lloraban. Estaba ahí en la presencia de luto y la gente bien triste, porque su gran amigo y hermano Lázaro había muerto. Jesús los acompañó en su tristeza. Aunque el Señor Jesucristo bien sabía que dentro de pocos minutos iba a clamar, Lázaro, ven fuera. Y este mismo Lázaro iba a salir de esta cueva donde lo tenían sepultado. Y luego dice, fraternales, con amor de hermanos. Los demás creyentes en Cristo son tus hermanos, pertenecen a la misma familia y comparten el mismo Padre. Tus hermanos en Cristo son tu familia más cercana. Debemos estimarlos mucho y amarlos en Cristo. Tal vez sea más difícil amar a unos hermanos que a otros, pero no amamos a nuestros hermanos en Cristo porque sea fácil, sino por compromiso, porque así nos amó nuestro Señor. Cuando nosotros éramos rebeldes, feos, muy lejos de Dios, nuestro Señor Jesucristo vino buscándonos. Cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios a veces trae a nuestra vida personas difíciles de amar. Pero los debemos amar por convicción, porque Dios nos manda a hacerlo y porque Cristo así nos amó. Lo que nos une no es otra cosa más que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Cristo es lo que nos une. Que el Señor nos ayude a cultivar el amor fraternal en nuestra congregación, el amor de hermanos. Y el amor de hermanos también con otras iglesias
de la misma fe. Y luego dice, misericordiosos. Lo opuesto de mostrar dureza de corazón hacia mis hermanos es la misericordia. La parábola del buen samaritano nos enseña la misericordia. No hemos enseñado todavía el libro de Lucas aquí en la iglesia, pero el Evangelio según San Lucas contiene esta historia del buen samaritano. En Lucas capítulo 10. Vamos a leer en el versículo 30, de 30 en adelante, donde dice así: Jesús le respondió, ciertamente, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramó aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Ve y haz lo mismo, le dijo Jesús. Y ahí la misericordia. 2 de estos hombres que pasaron por ahí no tuvieron misericordia. Vieron al hombre ahí golpeado y casi al punto de morir, y en vez de acercarse y ver qué se podía hacer, siguieron su camino. Mientras que un samaritano, un hombre, por cierto, odiado por los de la nación de Israel, bajó de su burro, tal vez, y atendió las necesidades de este hombre y lo cuidó y tuvo compasión de este hombre. Así nos trató Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, en una condición miserable, esclavos del pecado, Cristo vino a mostrarnos la misericordia de Dios. No nos salvó porque éramos dignos de ser salvados, o porque éramos tan buenas personas que Dios dijo, yo creo que este sí merece mi salvación. No. Nuestro Señor nos salvó solo porque Él tuvo misericordia, compasión, y nos expresó gracia. Y la gracia es el favor no merecido que Dios da. Después de misericordiosos, dice de espíritu humilde, y pudiéramos decir que misericordia o humildad más bien es un aspecto de cada uno de estas cosas mencionadas aquí. De espíritu humilde, no pensando de nosotros mismos más de lo que debemos, no creyéndonos superiores a los demás, considerando al otro como mejor que
uno mismo, como dice Filipenses capítulo 2. Y luego dice, no devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto. Cuando te tratan mal, ¿cómo respondes? Estas cosas ayudan mucho, no solo en el contexto de la iglesia, y son indispensables en el contexto de la iglesia, pero también ayudan mucho en el contexto de la familia, ¿verdad? ¿Cuántas veces los hermanos responden al mal recibido con mal, ¿verdad? ¿Y qué resulta? Un pleito. Si tú decides no responder al mal recibido con mal, ¿cuál va a ser el resultado? Ahí se termina el conflicto. Ahí se terminó. Esto se aplica también en nuestros matrimonios. No sé si te has dado cuenta, pero el matrimonio es una de las relaciones más cercanas. Es más, la más cercana de este lado de la eternidad. Y fácilmente empezamos a responder con mal por mal. Y nos metemos en un ciclo vicioso de maldición, peleándonos unos con otros, el uno con el otro. ¿Cómo cortamos el ciclo? Humillándonos. Es la soberbia el motor tras este ciclo, la soberbia. Y si nos humillamos, si nos confesamos y si decidimos responder con bien ante el mal recibido, mostraremos ser personas maduras. Pero mientras seguimos en el ciclo, respondiendo al mal con mal, pues es una trampa de la que no hay salida. No hay salida, porque uno está bien arrogante y responde al otro arrogante con insultos y es insulto tras insulto. Que el Señor nos ayude a no tener esto en nuestra congregación, sino a responder con misericordia y con humildad cuando tal vez nos insultan o cuando hay una ofensa. Es imposible vivir en iglesia por mucho tiempo sin ofensas. Y habrá personas que cuando se presenta la primera ofensa, se van. ¿Por qué? Porque no pueden lidiar la ofensa en su propio corazón o no saben cómo responder. Que el Señor nos ayude a pasar juntos por los momentos de ofensa y expresar amor y perdón unos a otros. Y así crecer y aprender a vivir como Cristo nos ha mandado. Y claro que Jesús es siempre el perfecto ejemplo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario? ¿Estaba ahí maldiciendo a los que lo maldecían? ¿Estaba ahí quejándose de todo el maltrato que había recibido? No, sino que Él oró por los que lo crucificaron. Él oró por ellos. Padre, perdónanos. No saben lo que hacen. Si por un segundo ellos pudieran de haber visto la gloria de Cristo, hubieran caído como muertos al suelo. No sabían lo que estaban haciendo. Sabían que era pecado, pero no sabían lo que estaban haciendo. Y nuestro Señor Jesucristo, en vez de decir, bueno, yo les voy a mostrar
el Señor Jesucristo oró por ellos, pidiendo perdón para ellos. El opuesto de responder a insultos con insultos es el responder con bendición. No basta con tan solo controlarme para no reaccionar a los insultos de esta persona. No basta con solo no reaccionar con insultos yo mismo, sino debo bendecir. Debo bendecir. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Dios manda a sus hijos bendecir, aun a quienes los maltratan. Sin duda, esta es una gran prueba de nuestra fe. ¿Puedes tú bendecir a la persona que te está insultando? Esta es una gran prueba de nuestra fe. Hablar bien de otros y a otros, aun de quienes desean nuestro mal. Y sí hay personas que desean hacernos mal, intencionalmente o a veces es no intencional, pero parece ser que esta persona me quiso herir. ¿Cómo responder? El Señor nos manda bendecir. Él dice en el libro de Lucas, capítulo 6, Lucas 6, 27. Pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pide, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Puedes, en el poder del Evangelio y con el corazón, el nuevo corazón que Dios nos da, podemos nosotros responder a personas que nos odian así, con amor, con compasión. Que el Señor nos ayude a ver con mejores ojos a las personas que expresan odio hacia nosotros. Que el Señor nos ayude a bendecir. Cuando bendecimos a los que nos odian, nosotros mismos somos bendecidos. Y Dios nos ha llamado con el propósito de heredar bendición. Y aquí el apóstol cita de Salmo 34, donde dice en el versículo 10, el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal.
Hay un hermano o una hermana con quien tengas una relación tensa o distante. ¿Cómo puedes amar a esta persona? Responder con humildad. Y tal vez ante sus insultos, ¿cómo puedes responder con amor? Cuando hay ofensas aquí en la iglesia o en tu matrimonio o en tu familia, con tus hermanos, decidirás responder con humildad, bendiciendo a la persona que te maldice o que te insulta o hasta te ataca con puños, como puede suceder entre hermanos, ¿verdad? Responderás con amor, compasión, bendiciendo a la persona. Que el Señor nos ayude a crecer en el espíritu humilde y en amor. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la obra que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias te damos, Padre, por estas instrucciones que tú nos das, instrucciones que nos ayudan a conducirnos en la iglesia y en nuestras familias y en nuestra comunidad. Pedimos, Señor, que nos ayudes a poner por obra las cosas que hoy aprendimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.